Buenas noches, bienvenidos. Soy el doctor Manuel Wilfrido Hidalgo Barraza, presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica. Esta noche empezamos con nuestro programa académico de la gestión 2024-2025. Agradezco a todos ustedes la presencia. Es muy importante para nosotros que ustedes estén aquí en esta sesión mensual, la primera de esta gestión, que la llevamos a cabo con el tema hernias de la pared abdominal, actualidades, para lo cual le pido al doctor Oliver Núñez Cantú, quien es el coordinador del Comité de Educación Médica Continua de la asociación. El doctor Oliver Núñez es cirujano general formado en el Hospital Central Militar, del cual fue jefe de residentes de cirugía. Posteriormente tuvo un entrenamiento en la Universidad de Texas en cirugía de trauma y tiene formación en, en cirugía de hernia y pared abdominal. Y quien en esta ocasión me está apoyando con la coordinación también de la sesión, en virtud que el coordinador temático, que es el doctor Ricardo Reynoso González, no puede acompañarnos por cuestiones académicas. El doctor se encuentra viajando hacia una cuestión académica. Entonces, el doctor Oliver Núñez va a tener esa doble función en esta ocasión. Sin embargo, no quisimos dejar de lado al doctor Reynoso, quien fue, junto con el doctor Núñez, el coordinador de esta sesión. Eh, Oliver, te agradezco tu apoyo. Te doy la bienvenida a esta gestión y agradezco tu apoyo como coordinador del Comité de Educación Médica Continua y te pido que por favor lleves a cabo la sesión académica. Muchas gracias, doctor Wilfrido. Buenas noches a todos. Es para mí un honor y un gusto poderme encontrar esta noche como coordinador de la sesión en ausencia del doctor Ricardo Reynoso. Estaremos mes a mes con las sesiones mensuales como parte del Comité de Educación Médica Continua. Y comenzamos con esta primera sesión mensual que hemos titulado Hernias de la pared abdominal, actualidades. Y para este panel he invitado a profesores que son amigos nuestros, amigos de la asociación, y con los cuales he tenido la oportunidad de intercambiar conceptos y conocimientos a lo largo de ya muchos años. Y bueno, hemos tratado de conjuntar un programa que espero les sea de interés y de utilidad. Y bueno, vamos a dar paso para no retrasar este evento académico al primero de los ponentes, el doctor Miguel Magdaleno García, que nos acompaña desde León, Guanajuato. Él va a hablar del primero de los temas, que es anatomía y visión crítica del orificio miopectíneo. El doctor Magdaleno, pues es conocido por muchos de ustedes, seguramente. Él es cirujano general, es cirujano laparoscopista avanzado, cirujano bariatra, es expresidente de la Asociación Mexicana de Hernia y expresidente del Colegio de Cirugía del Estado de Guanajuato. Y bueno, es posgrado de múltiples, profesor de posgrado de múltiples cursos. Y bueno, le agradecemos mucho la oportunidad que nos da de participar con nosotros. Estoy seguro que este tema será de mucha utilidad. Adelante, Miguel. Gracias por la invitación. Agradecido a la Asociación Mexicana, al doctor Willy, a Ricardo, a ti, Oliver. Un gusto, como siempre, estar con ustedes y poder aportar algo de lo que consideramos importante para este tema. Si me confirman nada más la pantalla para poder dar inicio a la misma. ¿Se ve? La vemos bien. Muy bien, pues empezamos con el tema, el tema que nos dieron a bien definir, anatomía y visión crítica del orificio miopectíneo de Frouchot. Me declaro sin conflicto de interés para el tema, pero sí es importante considerar cómo vamos a estructurar la charla. Bases anatómicas, visión crítica posterior, el paso a paso y algunas conclusiones, y podemos llegar a tener conclusiones sobre el tema. Hay que recordar que el diagnóstico no nada más es ver un escroto grande y considerar que esto sea una hernia. Ya se ha descrito desde mucho tiempo que lo importante es no operar hernias sin entender el mecanismo, la anatomía y la terapéutica, así como que se requiere de un gran conocimiento anatómico del ámbito quirúrgico para el tratamiento de la mayor combinación del conocimiento anatómico y destreza, como todos los diferentes tipos de hernia.
Esto no debería de ser nuevo y considerar que la hernia en la región inguinal, por ejemplo, es una cicatriz. Cuando nosotros tenemos una laparoscopia, que es la primera fase de cualquier cirugía laparoscópica, pues todos los pacientes tienen dos ingles, pero pocas veces nos asomamos a valorar y ver transabdominalmente la anatomía que deberíamos para empezar a que fuera parte de nuestra sistematización. Pero si vemos esto, en realidad estaremos viendo esto. Sabemos interpretar todos los diferentes puntos, las referencias, los lineamientos, los triángulos, etcétera. Para esto vamos a tratar de dejar algunos puntos clave de definición en la charla. Todos partimos de una anatomía plana y que no es tridimensional, la cual nos enseñaron en las escuelas de la anatomía descriptiva, pero en realidad hablamos de la anatomía quirúrgica, lo vemos como tal, cuando uno de los puntos referentes de la visión laparoscópica es el tracto iliopúbico, que no es la misma estructura que el ligamento eh, que el ligamento inguinal. El tracto iliopúbico es una referencia de visión interna, la cual va a ser un parámetro para valorar los diferentes puntos del orificio miopectino de Froehshof. Aquí las dos referencias anatómicas, tanto anterior como posterior, es una parte posterior, más no es necesariamente la misma estructura. Otras referencias, ligamento lacunar, pectíneo, etcétera. Pero, ¿cuál es, si lo considerásemos como un enemigo? Nuestro punto a tratar es el orificio miopectino de Froehshof, que tiene tres diferentes zonas vulnerables: defecto directo o medial, indirecto o lateral, y el femoral. Esto, a su vez, debe de tener transabdominalmente varios repliegues y referencias que nos van a ayudar a definir las diferentes zonas vulnerables, como lo es el pliegue umbilical medio, el pliegue umbilical medial o ligamento medio medial y el lateral. El lateral, los vasos epigástricos; el medio, la persistencia de donde estaría remanente el duraco; los vasos umbilicales, los mediales. Y esto a su vez nos va a dar diferentes zonas vulnerables. ¿Cuáles zonas vulnerables? Bueno, entre el medio y medial tenemos la fosa supravesical, entre el medial y el lateral tenemos la fosa medial, y entre el lateral y el área de la espina iliaca superior tenemos la fosa lateral. Una vez que hemos quitado el peritoneo, vamos a denudar y tener todas las estructuras parietales. Aquí tenemos una imagen de las referencias sobre las estructuras antes mencionadas. Creo que esta imagen debería de quedar solo como una referencia descriptiva, pero cuando empezamos a tratarlas de visualizar en los pacientes, no en todos lo vamos a ver esas imágenes tal como se verían transabdominal. Debemos de saber diferenciar: es hombre, es mujer, tiene hernia, no tiene hernia, es extraperitoneal, es intraperitoneal, es recidivante. Aquí, por ejemplo, es muy anatómica y muy descriptiva, una doble defecto, medial, lateral, en medio los vasos epigástricos, en defecto a un hombre, donde tenemos el deferente en sentido medial y los vasos espermáticos en sentido lateral. Pero no todos los pacientes se ven tan bonito, por llamarlo de una forma. Más sin embargo, tenemos que definir aquí, por ejemplo, un caso que vamos a encontrar rara vez, no es tan frecuente, es una hernia supravesical. Aquí estamos en un abordaje extraperitoneal. Aquí es exactamente arriba del pubis, que es un defecto medial, pero suprapúbico. Aquí la zona obturatriz, la zona de los nervios, donde vamos a encontrar, no hay que esqueletizar los nervios, no hay que visualizarlos, pero sí hay que definir en dónde está. Aquí una hernia recidivante, y todo esto tenemos que definir dónde está. ¿Dónde está la zona? ¿Dónde está la descripción? Si tenemos una visión transbalón, una visión extraperitoneal, una visión transabdominal. Aquí, por ejemplo, es el mismo caso donde vamos a ver fascia transversalis, epigástricos, algún indirecto, y este paciente es el mismo que este, solamente esta es la visión anatómica transbalón y esta es la visión sin balón. Cuando tenemos una disección final, ¿pero de qué estamos hablando? La visión crítica es importante, la historia, para poder considerar en base a de dónde estamos determinando esto. Esto es una editorial escrita por el doctor Edward Félix y Jorge Dáez, la cual en IHC, International Hernia Collaboration, aproximadamente en 2015, presentaron alguna referencia donde alguien presenta un video para observaciones, análisis y crítica. Cuando pensábamos que todo el mundo le iba a felicitar,
empezaron las observaciones. Tu malla está chica, tu disección limitada, no le hiciste esto, no le hiciste el otro. Y la referencia fue, ¿y quién dice que lo tengo que hacer? ¿Por qué? Pues porque desafortunadamente así operábamos. Así operábamos donde teníamos unos lineamientos muy generales, pero no había como una sistematización, como un paso a paso. Y aquí tenemos donde el primer punto es identificar el pubis y el ligamento de Cooper. El 2, descartar hernia directa. El 3, disecar el espacio debajo del pubis en el recius 2 centímetros. 4, disecar entre el espacio del Cooper y la vena ilíaca en la zona femoral. 5, disecar el saco indirecto, la parietalización de los elementos donde no se muevan los elementos. 6, identificar y reducir los lipomas del canal lateral para descartar un saco indirecto. 7, disecar el saco y peritoneo hasta ver el psoas, disecar el espacio de Bogros más allá de la espina anterosuperior para evitar el enrollamiento de la malla. 8, colocación de la malla y valorar si se va a hacer o no fijación, donde debe de quedar una línea imaginaria arriba de una línea imaginaria del espina ilíaca anterosuperior. Y la colocación de malla debe tener una malla de 15 a 10 centímetros. ¿Qué buscábamos esto? Estandarización de procesos independientemente de la técnica. Llega la sistematización de pasos de Marcelo Furtado, donde la descripción habla de los 5 triángulos, pero yo siempre que doy este comentario hablo que esta es una técnica, una descripción misógena. ¿A qué me refiero con esto? Es para hombres, ya que las mujeres tienen un trapezoide de Seid y no vamos a tener vasos espermáticos, como lo vamos a ver a continuación. Esto es importante porque, bueno, dio paso a las 10 reglas de oro descritas por el mismo grupo y encabezadas por Cristiano Klaus, donde hablaban de la zona lateral o zona 1, donde es el triángulo del dolor, zona 2, que es la medial, donde tenemos 3 zonas vulnerables, el defecto medial, femoral y el obturatriz. Y la zona 3, que es la central, donde incluye los vasos epigástricos, el anillo inguinal profundo, elementos del cordón espermático, los vasos y los ilíacos externos. La regla 1, abordar aproximadamente 4 centímetros, donde se describía de 3 a 5 centímetros arriba del orificio inguinal profundo. Esto es con la finalidad para un abordaje tipo TAP, para un buen flap o colgajo. Regla 2, la disección debe seguir siempre el plano preperitoneal. ¿Por qué el plano peritoneal? Porque si nosotros nos empezamos a salir de ese plano, vamos a poner alteración en la disección, exposición de vasos o exposición de nervios y sangrado. Regla 3, disección debe extenderse al menos 2 centímetros de las ínfisis púbicas y 2 centímetros de la zona contralateral. Por lo tanto, debe haber una disección inferior del pubis y una visión hasta contralateral. Paso 4, debe hacerse una disección del triángulo femoral donde tengas una visualización de la vena, no necesariamente debe de ser expuesta, mas sin embargo debes de definir que no exista un defecto femoral. Regla 5, parietalización de los elementos de cordón se considera suficiente cuando el peritoneo se diseca hacia abajo hasta menos del nivel del conducto deferente o este cruza la vena ilíaca externa y el músculo iliosoas se identifica en la zona 1. Cuando nosotros tenemos hernias grandes o ingresos escrotales, se recomienda transectar y abandonar el saco para evitar dejarlo dentro del escroto, para evitar un sangrado o una manipulación que genere edema postquirúrgico. Regla 7, canal inguinal profundo debe explorarse durante la disección de la zona 3 en búsqueda del lipoma herniario. La regla 8, y aquí hago un acotamiento, es una descripción aproximadamente cómo debemos de tener nuestra malla. Aquí pongo algunos ejemplos de las mallas anatómicas, donde el flap y el traslape debe de quedar medial y retropúbico. La colocación y fijación de la malla, la cual el cirujano definirá si, dónde, cómo, cuándo y con qué. Y la regla 10, las modificaciones donde habla la desuflación bajo visión directa en un TEP o ITEP y en un TAP, entrar en el flap para que ese espacio que quedaba de aire quede desuflado y quede como si fuera una TEP con la malla adosada al peritoneo. Aquí una descripción del doctor Brea y el doctor Ezequiel Palmisano, donde recuerdan lo que nosotros ya comentábamos de la Y invertida, en este caso
vamos a encontrar el redondo, pero no los vasos espermáticos. Lo encontramos lo que es el trapezoide de Seydt. Aquí algunas referencias por qué tenemos que encontrar. Si nosotros somos muy observadores, encontramos una malla pequeña, la cual está al revés, está totalmente integrada, pero esto debería de haber quedado en la parte de abajo. Está contraída y quizá el tamaño de la malla, ya con estas observaciones podríamos haber hecho una malla mayor. Aquí algunas otras clasificaciones. Cuando hablamos de la visión crítica de seguridad, dejo aquí un pequeño video donde estamos encontrando cada uno de los pasos, los cuales debemos de disecar, valorar lo que es retropubis, la visión 2 centímetros abajo, 2 centímetros contralateral, visualizar lo que es el saco de la fascia transversalis, valorar si existe o no en el triángulo femoral, sin necesidad de exposición de la vena, una buena disección donde todo esto debe de disminuir y disecarse. Aquí estamos teniendo una hernia femoral, la cual también se reduce. La disección del saco indirecto, el espacio más allá del espín ilíaco antero superior. Disecar el lipoma o retraerlo en la parte de atrás de la malla, no necesariamente se debe de extraer. Si se puede extraer, se retira. Si no, no es imprescindible. Puede realizarse. Siempre visualizar más allá de la espina ilíaca, la disección del peritoneo, valorar el iliozoas y ya donde esto prácticamente no movilice las estructuras que van a llegar a formar el cordón. Una vez que tengamos la disección completa, el paso que sigue pues, es prácticamente la colocación de nuestra malla. ¿Cuál vamos a poner? La que asimismo consideremos en nuestra observación lo más importante. Cuando nosotros vamos a tener la disección del defecto medial, puede hacerse una fijación preferentemente traumática con sutura, una aplicatura o una cierre del defecto medial, quizá más en M2 y no se diga en M3. La colocación de la malla se coloca como prácticamente ya dijimos, de 15 por 10 mínimo, 17 por 13, con fijación, sin fijación, y esto va a favorecer, como ya lo dijimos, esto es un editorial. Las referencias, las indicaciones, no necesariamente es en una, en hombre, mujer, bilateral. La visión crítica debe de hacerse en todas. La visión crítica no es una opción. Debes de valorar que todo esto, la mente no interpreta lo que no conoce. Si nosotros no damos información a la mente, nos podemos quedar cortos. ¿Qué podemos atrevernos a concluir? Anatomía, anatomía y anatomía. Interpretación adecuada de la disección, sistematización de pasos, exploración de las zonas vulnerables, reparación de todos los defectos, definir técnica apropiada, tamaño adecuado de la malla, realizar los principios de las técnicas. Los éxitos no se dan en la velocidad de la cirugía, solo en los resultados. Esto depende de no dolor crónico, no recidiva o recurrencia, calidad de vida y pronta recuperación. La visión crítica no es una opción, yo creo que es una obligación. Gracias, quedo a sus órdenes, gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Miguel, por la primera charla de esta noche. A continuación, voy a darle la bienvenida al doctor Ezequiel Palmisano desde Rosario, Argentina. El doctor Palmisano, con el cual tuvimos ya oportunidad desde el 2022 de participar en varios cursos. Excelente profesor y sobre todo muy buen amigo. Él nos va a hablar de un tema súper controversial que en los últimos años ha ganado mucho auge, como es el ventral tap. ¿Por qué, a quién, cuándo se debe hacer? Y el doctor Palmisano, que nos acompaña precisamente desde Rosario, Argentina, él es un cirujano general específicamente dedicado a la pared abdominal. Actualmente es el jefe de la unidad de hernias y diastasis abdominal del Instituto Metropolitano y Clínica IAMEL en Rosario, Argentina. Es director del curso universitario de actualización en cirugía de pared abdominal del Instituto Universitario Italiano de Rosario. Codirector de carrera de licenciatura en instrumentación quirúrgica, también en el mismo instituto. Profesor universitario, autor, coautor, ponente por todo el mundo y es aparte amigo de la asociación. Y pues me gustaría, Ezequiel, que nos hablaras de estos puntos clave para saber cuándo hacer esta técnica mínimamente invasiva en el contexto de hernias ventrales. Te agradezco mucho a nombre de la asociación que estés aquí con nosotros. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Wilfredo.
como así también Oliver y todos los amigos que están aquí presentes. Para mí es un gran honor poder compartir la primera sesión de AMSE con su presidente entrante. Y para hacer honor al tiempo, vamos a hablar del Ventral Tap, tratando de responder 3 preguntas: el por qué, a quiénes y específicamente cómo hacerlo. Claro que cuando uno hace un recuerdo histórico de la reparación de los defectos de la pared abdominal, yace directamente en el año 1993 con LeBlanc y probablemente Fitzgibbon, que fue el primero en conceptualizar lo que hoy se usa cada vez menos. Esto puede ser discutido después junto al auditorio, y que tiene que ver con la técnica llamada anteriormente IPON, hoy llamada IPUN, y su versión IPUN Plus. Claro que desde el desarrollo de las técnicas de reparación transabdominal de los defectos de la línea media y lateral, el tiempo nos hizo esperar, y recién en el año 2002, Todd Hanniford, por todos nosotros conocidos, muestra la primera experiencia de 850 casos consecutivos, tratando de poner manifiesto los principios básicos ya conocidos en cuanto a ventajas de las técnicas conocidas como accesos mínimos. En definitiva, como todos cirujanos, lo que queremos son guías de manejo que recién uno puede decir que estuvieron perfectamente fundadas ya en el año 2017, con el primer consenso basado en revisión sistemática para el manejo de la hernia ventral, y como todos ya conocemos, las 2 partes de la guía de la Sociedad de Endohernia Internacional del año 2019, que establecen las pautas, las guías, el camino que debemos seguir para el tratamiento de los defectos de la pared abdominal bajo de una visión laparoscópica o endoscópica. Yo le voy a mostrar un poco qué pasó personalmente en mi carrera profesional. En el 2012 me inicié con la laparoscopía. En el año 2014 puedo llegar a decir que el Ventral Tap empezó a golpear la puerta de mi idea, y en el año 2016 empecé a realizarla en forma sistemática. Ahora bien, ¿qué rol fue cumpliendo la laparoendoscopía en el tratamiento, en el manejo de los defectos de la pared abdominal? Esta guía de la Sociedad Europea y de la Sociedad Americana muestra perfectamente un grupo que son basados en la clasificación europea del año 2009, los pacientes que englobamos dentro del W1, es decir, defectos menores a 4 centímetros, y establece un doble brazo. Por un lado, aquellos pacientes donde uno puede realizar un abordaje abierto sin la utilización de una prótesis, o bien con la colocación de una prótesis. Y por el otro lado son los otros pacientes que uno podría abordar bajo un concepto laparoscópico, sea con técnica preperitoneal, que es la que vamos a ver, o bien la técnica retromuscular. En definitiva, ha pasado que en un grupo determinado de pacientes, específicamente pacientes comórbidos, como aquellos pacientes con diabetes, hábito de fumar, pacientes con sobrepeso, obesidad, pacientes con patología herniaria múltiple, es decir, herniosis, eran pacientes que cuando los operábamos por vía abierta, eran pacientes con cierta característica. Por ejemplo, íbamos a tener que siempre ampliar las incisiones. A veces, para buscar el acceso preperitoneal, debíamos ampliar mucho más el defecto original. Eran pacientes que de por sí tenían complicaciones de su herida, pacientes que desarrollaban seroma, pacientes que desarrollaban infección quirúrgica, de la herida quirúrgica, pacientes que desarrollaban infecciones protésicas crónicas, incluso con exposiciones de la misma.
Y merced fue pasando el tiempo, la derivación a la laparoscopía y el empleo de las prótesis de contacto visceral, que durante mucho tiempo creímos que era una gran solución para nuestros problemas, fueron un verdadero dolor de cabeza, como las imágenes que ustedes pueden estar viendo a la izquierda, adherencias, obstrucciones o fistulizaciones, que nosotros ya habíamos advertido en un artículo publicado en Surgical Endoscopy en el año 2013, cuando hablábamos de adherencia prácticamente a cuanta estructura visceral se podía encontrar dentro del abdomen. En definitiva, uno de alguna manera tiene que tratar de mostrar el por qué nosotros tarde o temprano comenzamos a abandonar la técnica IPUM e IPOM Plus, y pasamos al ventral tap. Y de alguna manera uno puede llegar a decir que recién en el año 23 viene una explicación lógica basada en esta pregunta, que tiene que ver con los riesgos que uno corre colocando una prótesis intraperitoneal. Específicamente en este caso se analizó la obstrucción intestinal. Claro que la técnica IPON es una técnica muy fácil de realizar. Prácticamente ingresa a la cavidad, reduce un contenido, coloca una prótesis intraperitoneal, le aplica unos ganchos, unos agrafes, queda fijada, nos vamos a casa, una cirugía relativamente fácil, sencilla, reproducible y todo lo que ustedes quieran decir. Lo único que no es en el tiempo es segura. Ahora, uno podría prácticamente decir que eso terminó tarde o temprano recayendo en estas frases, es decir, habrá un momento en el cual nosotros tengamos que elegir entre lo fácil y lo que es debidamente correcto. Y en este sentido, nosotros nos hemos propuesto virar la técnica y utilizar el espacio que tanto nosotros hemos defendido por la vía abierta, que es sea el retromuscular o el preperitoneal, a través de una técnica laparoscópica a la cual se ha llamado ventral tap, siguiendo los mismos preceptos que la reparación inguinal. En este sentido, junto a uno de nuestros observership, el año pasado hemos decidido publicar este artículo, perdón, este mismo año, a comienzo de este año, hemos decidido publicar este artículo que nada más que propone sistematizar los pasos técnicos de esta técnica, que todo comienza en la consulta, estableciendo ciertos criterios de inclusión y de exclusión para su realización. En primer lugar, la utilización de la misma para hernias ventrales, ya sea primarias o incisionales. En el inicio de la curva de aprendizaje siempre lo que aconsejo es utilizarlo en hernias primarias. De M1 a M5 generalmente lo más utilizado es M3, M2, M1, quizás con una técnica que puede ser algo modificable en cuanto a la implantación de los puertos de trabajo. Siempre que sea W1, acá podemos llegar a los 4 centímetros. En mi práctica, creo que hasta los 3,5 centímetros estamos por encima de eso. Prefiero una técnica endoscópica tipo ITEP, como también le van a explicar en esta sesión. Prefiero no hacerlo ante la presencia de una diástasis de músculos rectos, donde voy a ir por otro tipo de técnica. Y me gustan mucho los pacientes con sobrepeso, obesidad, pero hay que hacer una verdadera y concienzuda valoración de la grasa preperitoneal. Aquí prácticamente tienen la clasificación que anteriormente les mencioné y cuáles son la gran mayoría de los pacientes que pueden verse beneficiados con esta técnica. Lo que sí es importante es que cuando tengo asociación de diástasis de músculos rectos con hernias de la línea media, nosotros tenemos que tener muy claro que hay una asociación negativa, es decir, que si tratamos la hernia y no tratamos la diástasis, la probabilidad de recidiva recurrencia es alta. Por lo tanto, para este tipo de pacientes que tienen el binomio funcional diástasis, hernia de la línea media, prefiero utilizar otro tipo de técnicas, sean las reparaciones online o supraponeurótica, o sean las reparaciones retromusculares o preperitoneales de tipo endoscópica. Pero todo parte de aquí, porque ya van a ver que el tejido graso preperitoneal tiene algunos aspectos importantes a considerar de paciente a paciente. Lo primero que hago es descartar una diástasis de músculos rectos y lo segundo que hago es evaluar el espesor de la grasa preperitoneal. Esto va a salir publicado ahora en WebSearch, que es una
un video que fue aceptado para tal fin para el mini ventral tap, pero que aplica perfectamente para el ventral tap laparoscópico puro. Siempre utilizamos la disposición de los puertos de trabajo de acuerdo a lo propuesto por Leblanc, iniciando con una insuflación de neumoperitoneo a partir de una punción con aguja de Veres en punto de Palmer. Como pueden ver en el video que ustedes están viendo a la izquierda de su pantalla, hacemos una doble comprobación con una jeringa de 5 mililitros con 3 centímetros de suero fisiológico. Hacemos correr la columna líquida, sacamos el émbolo, vemos cómo cae por gravedad, y automáticamente eso nos da una idea indirecta de que estamos dentro de la cavidad peritoneal. Una vez que tenemos realizado el neumoperitoneo, es el momento que emplazamos los puertos de trabajo, siempre siguiendo ese espacio trapezoide entre la línea axilar media, el reborde costal y la cresta ilíaca. Recuerden que si no tengo neumoperitoneo, el área de superficie se achica, por eso es mucho más cómodo colocar los puertos de trabajo una vez que tenemos el neumoperitoneo, y lo primero que nosotros vamos a hacer una vez introducido el primer puerto, que es el óptico de 10 milímetros a nivel de la línea axilar media, aproximadamente un poquito por encima, vamos a ver esa aguja de Veres cómo se comportó dentro de la cavidad abdominal. El primer paso puede ser con la óptica colocada sin los puertos operadores, es reducir el contenido que está herniado, como ustedes están viendo en este paciente donde también se realizó un ventral tap, un defecto de 2 centímetros con un contenido que era epiplom, pero también estaba herniado el ligamento falciforme. Hacemos una laparoscopía, visualizamos 3 sectores claros y concretos que ya les voy a mostrar, que representan 3 áreas de trabajo, y a partir del cual colocamos los puertos operadores hacia el hipocondrio izquierdo, hacia la fosa ilíaca izquierda, siempre o en un plano por encima del puerto operador, para lograr una adecuada triangulación de los puertos de trabajo, como ustedes están viendo. Esto es la típica disposición de los puertos de acuerdo a Leblanc, pero bajando un poco el puerto óptico para, insisto, lograr una adecuada triangulación. Claro que merced fue pasando el tiempo, nosotros hemos optado por hacer esta cirugía, como también la de la hernia inguinal, por mini laparoscopía, siguiendo los preceptos ya publicados por Gustavo Carvalho, y por sobre todas las cosas utilizando trócares low friction con todas las ventajas que esto tiene. Es importante conocer la distribución de la grasa preperitoneal en este trabajo de García Urueña. Se puede consultar perfectamente cómo es la distribución, tanto a nivel de la línea media como a los laterales, como así también en este trabajo morfométrico tridimensional de la grasa de la línea media, donde se puede ver perfectamente que esta es totalmente distinta de acuerdo a la edad y también de acuerdo al sexo. Pero algo muy importante fue este último trabajo publicado este año, donde se hizo una evaluación morfométrica de la línea media en cadáveres, y miren las conclusiones que sacaron. El ancho de la línea media difiere significativamente con la circunferencia abdominal, es decir, a mayor sobrepeso, mayor ancho de la línea media. Ahora, es lógico entender que, como conclusión, la obesidad fue la única variable que promovió el ancho de esa línea media. Pero miren esto, la circunferencia abdominal y el ancho de la línea media no influyó en el espesor. Por eso la importancia de hacer esa ecografía para evaluar, lógicamente, ese espesor de la línea media. Dividimos entonces en este protocolo 3 áreas de trabajo: cefálica, caudal y central. Aquí tienen las 3 zonas, y estas 3 zonas tienen una lógica. Siempre vamos a tener menor cantidad de grasa y menos problema en el sector alejado donde se encuentra el defecto. Y así dividimos la zona 1, que es la del falciforme, la zona 2, la del ligamento umbilical, y la zona 3, donde encontramos la patología herniaria. Siempre vamos a ponderar previamente a la creación del bolsillo peritoneal el solapamiento que hoy la literatura sugiere: 5 centímetros para la laparoscopía, 3 centímetros para la cirugía abierta. Y estos son los pasos: comenzar por la zona 1, continuar por la zona 2, finalmente reducir el signo del volcán, que es el peritoneo introducido dentro del defecto herniario, creado el bolsillo peritoneal, para
reducir el contenido graso. Habitualmente suele ser grasa preperitoneal, pero es muy importante la reducción completa para evitar que el paciente en el postoperatorio tenga el mismo abultamiento o la sensación de no haber sido operado. Y una vez reducido en forma completa, proseguimos tratando de ampliar lo más que se pueda ese bolsillo peritoneal para la implantación de una malla, de una prótesis con un adecuado solapamiento. Cerramos sistemáticamente todos los defectos. En este punto, a nivel umbilical, se puede invertir también la piel del ombligo para que quede perfectamente umbilicado. Utilizamos una sutura barbada de PDS. Generalmente usamos un calibre 0 o 2.0 de acuerdo al tamaño del defecto. Colocamos la prótesis, como dijimos, de acuerdo a la necesidad de solapamiento que tenga esa malla respecto al área de superficie del defecto que nosotros vamos a tratar. Y finalmente queda el defecto cubierto, con el propio neumoperitoneo. La malla se pega a la pared abdominal anterior, siempre se respeta la hoja posterior de la vaina del recto. Solemos posicionar la prótesis con un punto central de nylon 3 ceros, no más que eso, y finalmente cerramos el peritoneo con una sutura en guarda griega que permita solapar perfectamente el borde inferior sobre el borde superior para que quede completamente cubierta la malla de polipropileno, y de esta manera no estamos evitando medios de fijación, prótesis de alto costo y los efectos deleterios que podemos encontrarnos con estas mallas aptas de contacto visceral. Este es el paciente, cómo vino a la consulta a la semana. Tiempo más tarde, creo que estamos en un año y medio después de operado. Y en definitiva, como para concluir, uno puede decir, respondiendo a esta pregunta original de este trabajo del año 2023, que el Ventral TAP se ha constituido en un procedimiento seguro y eficaz que adopta las ventajas ya conocidas de las técnicas mínimamente invasivas, pero gana en cuestiones económicas en comparación con el IPOM Plus, y por sobre todas las cosas gana en curva de aprendizaje en comparación con las técnicas endoscópicas extraperitoneales. Para ampliar, tienen disponible este capítulo en el Manual Práctico de Cirugía Endoscópica de Pared Abdominal. Para quienes quieren ampliar un poquito más, tenemos nuestro curso de actualización en cirugía de pared abdominal, que es un curso universitario. Para quienes quieran venir a ver esto en vivo y en directo, se pueden venir a hacer el observership a la ciudad de Rosario. Ese es el contacto de la secretaria universitaria y esta es la ciudad de Rosario. Así que una vez más quiero agradecer la invitación a AMSE y a sus autoridades, y estoy a disponibilidad para cualquier pregunta o sugerencia. Muchas gracias, Ezequiel, por tu participación, sobre todo porque en Argentina son casi las 12 de la noche y agradecemos en verdad la disposición que siempre tienes para colaborar con nosotros. Vamos a dar paso a la siguiente presentación. No sin antes comentarles que también nos va a acompañar desde España el doctor Sergio Salido. Allá evidentemente es la madrugada y agradecemos también enormemente el esfuerzo y probablemente tengamos la necesidad de adelantar su plática para finalmente concluir con la mía, pero eso lo vamos a ir viendo ahorita en el transcurso del programa. Voy a dar la bienvenida al doctor Roberto Estrada Gómez. Desde la ciudad de Puebla, el doctor nos va a hablar de plastía inguinal con técnica transabdominal preperitoneal y mini instrumentos laparoscópicos. Si existe algún beneficio con esta técnica, ya vimos lo que nos comentó Ezequiel acerca de las bondades de estos instrumentos, específicamente en TAP ventral, pero también nos gustaría escuchar del doctor Roberto Estrada, que es cirujano bariatra y cirujano laparoscopista con mucha experiencia en pared abdominal también, cirujano robótico, que nos hable de las bondades, si es que existe alguna o algunas, sobre los mini instrumentos laparoscópicos. Bienvenido, Robert, y gracias por participar con la asociación. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Oli.
Muchas gracias al doctor Willy por la invitación, a Ricardo. ¿Sí se ve mi presentación por ahí? Sí, se ve bien. Perfecto. Pues bueno, vamos a hablar acerca de la plastilla inguinal con mini instrumentos. Ese es mi conflicto de intereses. Y pues bueno, cada vez que hablamos de mejorías o de tecnología en cirugía laparoscópica, siempre pensamos en la posibilidad de hacer este tipo de abordajes, ¿no? Hacer el abordaje robótico para una hernia inguinal. Ese es el sueño de prácticamente todos, pero bueno, existen algunas otras cosas o algunos otros instrumentos a las cuales nosotros tenemos posibilidad de un acceso muchísimo más económico. El entrenamiento pues, sería menor, mejorarás las destrezas si utilizas mini instrumentos, evidentemente tendrás mayor campo de visión, menor trauma tisular y el resultado estético es mucho mejor que con otras técnicas quirúrgicas, ¿no? Desventajas, desafortunadamente no existe un entrenamiento específico para la cirugía con mini instrumentos, solamente los cursos que organiza la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica o los cursos que nosotros tenemos la posibilidad de organizar o incluso aquellos rotantes que vienen con nosotros, algunos de Centroamérica y de Sudamérica o algunos rotantes de la República que pueden tener contacto con este tipo de instrumentos. Obviamente, de un inicio, pues tenemos que hacer una inversión inicial para el mini instrumento, pero eso todo se va recaudando conforme vamos teniendo más pacientes. De un inicio tenemos que cuidar el instrumental porque evidentemente los instrumentos son mucho más frágiles que el instrumento convencional y de un inicio tenemos que o debemos de saber que vamos a tener un mayor tiempo quirúrgico, ¿no? Si nosotros buscamos en la literatura, pues vamos a encontrar pocos papers que nos puedan hablar acerca de los mini instrumentos. Prácticamente lo que nosotros tenemos a la mano es lo que publicó el doctor Carvalho hace muchos años y pues bueno, muchos de ustedes ya saben prácticamente con estas mediciones en la que se demuestra que el trauma tisular será mucho menor, eso se traduce en menor dolor y obviamente recuperación mucho más rápida y lo que hemos visto nosotros es que cuando usamos los mini instrumentos, que es prácticamente en todas las cirugías laparoscópicas que realizamos, el paciente en el sitio del ingreso del mini instrumento no tiene dolor, ¿no? Podrá tener dolor en la incisión umbilical de 12 milímetros, pero en los mini instrumentos utilizamos 1, 2, 3, 4, no van a tener dolor y eso es lo más importante. ¿Cuáles son las limitantes? Pues evidentemente el material especial, quizá el costo, lo que les decía, el costo inicial. En el tema de puerto único, la triangulación será un impedimento que también vamos a platicar nosotros cómo hacemos el abordaje con puerto único. La curva de aprendizaje pues, será mínima porque prácticamente no modificamos absolutamente nada con los mini instrumentos. El paciente ideal, ¿cuál será el paciente ideal? Pues obviamente la progresión paulatina de la complejidad. Primero hernias pequeñas, hernias primarias, hernias en donde no sea una hernia inguinoescrotal, por ejemplo, quizá una hernia medial en lugar de una hernia lateral y pues, lo que les decía, el entrenamiento. Y existen muchos tipos de instrumentales, no vamos a abundar mucho en esto, pero bueno, existe el instrumental de Storz, existe el instrumental de Ackerman, existe el instrumental de Forza, el instrumental de Endoméxico y el instrumental de Iman Lab que utiliza Ezequiel. Y pues bueno, diferencias, algunos otros instrumentales por ahí, Schoolab y algunas otras plataformas de ingreso, como por ejemplo trócares de 3.5 o estos trócares de Johnson y Johnson, que son trócares prácticamente, perdón, de 5 milímetros que tienen un obturador y que pueden soportar el instrumental de 3 milímetros. Pero bueno,
¿Qué podemos hacer en Mini? Podemos hacer prácticamente cualquier tipo de abordaje. Hasta hace unos 5 años nuestras limitantes eran los pacientes con obesidad. Ahora ya no, hacemos muchos procedimientos de cirugía laparoscópica con mini instrumentos en pacientes con obesidad. Y lo que nosotros hacemos, la colocación de los trócares es prácticamente la misma que en cirugía laparoscópica convencional. Las diferencias quizá es que pues bueno, nosotros tenemos que colocar al paciente en posición, en la posición en la que vamos a trabajar desde un inicio, que quizá no estamos tan acostumbrados a hacerla en cirugía laparoscópica, pero bueno, eso sería la gran diferencia en comparación con la cirugía laparoscópica convencional, les decía, para que nosotros no lesionemos los instrumentos, ¿no? Y como pueden ver ahí en esta técnica en donde estamos poniendo esta malla autoadherible, es prácticamente lo mismo, o sea, prácticamente no batallamos, que existan algunas diferencias también en donde nosotros colocamos al camarógrafo que se pone adelante de nosotros para que nosotros podamos estar a la cabeza del paciente y podamos maniobrar de mejor manera, ¿no? Esta es una cirugía que hicimos en el 2022 y pues prácticamente ese es nuestro abordaje. Antes hacíamos el abordaje o el flap peritoneal con tijera y pues bueno, después fuimos avanzando, fuimos progresando y ya lo hacemos con el gancho. Como pueden ver, abordamos primero la zona 1, de la cual ya platicaba el doctor Miguel Magdaleno, luego nos vamos a la zona 2 y luego prácticamente a la zona 3, en donde tratamos de evidenciar todas las hernias que existen en nuestro orificio miopectíneo. Nos vamos hacia abajo para tratar de evidenciar aquellas hernias obturatrices y, por ejemplo, ahí quizá siendo muy meticulosos, reduciendo esa pequeña, ese pequeño lipoma a través del orificio crural en esta paciente mujer y ya de ahí pues la disección del ligamento redondo en ella, esqueletonizando prácticamente todo el redondo y ahí el orificio inguinal profundo y ya de ahí colocamos esta malla como son hernias pequeñas y demás cosas, al ser autoadherible, pues nos da buenos resultados, ¿no? Si se dan cuenta, es una cirugía en donde seguimos todos los preceptos de una plastía inguinal con las 10 reglas de oro y prácticamente no batallamos en absolutamente ninguno de los pasos. Los instrumentos no se ven comprometidos y pues el cierre del flap peritoneal es bastante accesible. Nosotros utilizamos siempre esta sutura barbada. Podemos utilizar cualquiera de las dos marcas comerciales. Aquí utilizamos la de Johnson & Johnson, pero bueno, como se pueden dar cuenta, a pesar de que en esta cirugía existe un aumento de la velocidad, pues bueno, es una cirugía bastante factible. Sé que no es motivo de la plática, pero bueno, también podemos hacer el abordaje con instrumentos en técnica totalmente extraperitoneal. Ahí avancé un poquito más rápido el video, pero es para que ustedes vean que también hacemos el abordaje totalmente extraperitoneal y es prácticamente lo mismo que hicimos en el video anterior. Hacemos la reducción del saco herniario, como se pueden dar cuenta en esa parte del video, y los mini instrumentos nos dan la factibilidad de poder disecar de una buena manera, ¿no? Como les decía, en la actualidad, pues prácticamente cualquier tipo de hernia es candidata al uso de mini instrumentos en nuestro grupo quirúrgico. Inclusive estas hernias inguinoescrotales bastante grandes, bastante difíciles quizá en algunas ocasiones, pues bueno, también las hacemos con los mini instrumentos. Y pues bueno, ahorita van a ver otra plastía inguinal en este paciente con una hernia inguinoescrotal mucho más grande. Y pues bueno, voy a adelantar un poquitín el video para ajustarnos al tiempo. Ustedes se pueden dar cuenta que con el uso de los mini instrumentos se puede hacer este tipo de cirugías, obviamente teniendo las mismas dificultades que en una cirugía laparoscópica convencional. Y también en cuestión de recidivas,
De igual manera, voy a adelantar aquí esta parte, pero en cuestión de recidivas también podemos hacer el uso de mini instrumentos en este tipo de pacientes. Y la cereza del pastel, siempre le llamo así, es hacer la cirugía con mini instrumentos y también hacer el abordaje combinado con puerto único, ¿no? Aquí estamos haciendo una plastía inguinal en una paciente femenina. Ya tenemos alrededor de unos 16 casos utilizando puerto único y mini instrumentos con muy buenos resultados. Una tabla comparativa entre el diámetro externo y el interno de cada una de las casas comerciales. Y en conclusión, pues bueno, es una técnica factible, obviamente requiere un entrenamiento, progresión paulatina de los casos y primero pensar que que tenemos que hacer la cirugía más fácil, obviamente, quizá apéndices y luego ir progresando. Sabemos que la cirugía laparoscópica de hernia es una cirugía laparoscópica avanzada, hace al cirujano con una mejor destreza y no existe una forma de sostener o de demostrar que existe un mejor pronóstico en el paciente, pero sí que te vuelve un mejor cirujano. Muchísimas gracias por la invitación, gracias a todos y quedo a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias, Robert, por tu participación. Un tema muy interesante, esto de los instrumentos mini laparoscópicos y el puerto único. Vamos a dar continuidad al programa. No sé, Sergio, si quieras presentar de una vez o voy yo cómo está el programa Yo, para ir. bueno, buenas noches. Bueno, yo creo que vamos bien. Yo creo que estoy en tiempo. O sea que si Ah, quieres, continúa tú. gracias, Y Sergio. así no Bueno, cambiamos el plan. perfecto. No sé si puedan ver mi pantalla ahí. Ya se ve, Oliver. Excelente, muchas gracias. Pues bueno, me voy a permitir traer al foro este tema que me pareció importante para compartirlo con todos ustedes. Es un tema controversial que titulamos reoperación laparoscópica o laparoscópica en hernia inguinal en el paciente previamente operado por mínima invasión. Si esto realmente es factible o si hay manera de protocolizar esto. Entonces, vamos a empezar, ¿no? Me declaro sin conflicto de interés y los objetivos de mi charla es tocar algunas generalidades y cuáles serían las recomendaciones para poder materializar este tipo de abordajes. Y bueno, como seguramente todos sabemos y como ya lo mencionó Ezequiel, pues lo que buscamos los cirujanos son guías clínicas que nos permitan conocer el camino correcto, abordar o saber de los abordajes protocolizados. Sin embargo, específicamente para este tema de reoperación en el paciente que tiene una cirugía inguinal por mínima invasión previa, no existe suficientemente evidencia o suficiente evidencia científica para la toma de decisiones. Como todos sabemos, de acuerdo con algunas series, la recurrencia en general en cualquier tipo de hernia inguinal, llámese abierta o laparoendoscópica, ronda por ahí del 15%, y a pesar de que a 35 años de haber comenzado a utilizar mallas y a 25 años de haber comenzado a utilizar técnicas endoscópicas, pues parece que la recurrencia no disminuye. Y un dato interesante es que la reoperación después de la laparoscopía se encuentra por ahí del 3.3%. Entonces, de acuerdo a las guías clínicas, sobre todo las de la Sociedad Europea de Hernias, que estas son publicadas en 2009, pues tenemos precisamente estas guías donde ya se toca este tema y donde es importante mencionar que queda bien sistematizado que cuando tenemos una hernia inguinal en cirugía electiva, pero en el contexto de recurrencia, si fue un abordaje anterior, se recomienda una técnica con malla endoscópica o abierta posterior. Si fue una técnica posterior, se recomienda una reoperación en un abordaje en plano opuesto, es decir, una técnica con malla
y un abordaje tipo Liechtenstein. Entonces, eso es lo que está plasmado en las guías clínicas de 2009. Y hay una otra publicación interesante en 2018 de este Hernia Search Group, que es un conjunto de expertos a nivel mundial, donde también tratan de estandarizar abordajes o recomendaciones específicamente para hernia inguinal. Y en el punto de pregunta 20, ¿cuál es la mejor operación en la recurrencia para TEP o TAP? Y ellos lo dejan bien asentado en este papel, en este documento, que después de una TEP o una TAP fallida, se recomienda ampliamente o fuertemente un abordaje contralateral, es decir, un abordaje anterior con técnica tipo Liechtenstein para evitar entrar precisamente a planos ya manipulados y con presencia muchas veces de prótesis. Entonces, esto es lo que tenemos actualmente y años después, específicamente, perdón, voy a cerrar esto. En 2023 surge esta actualización de las guías clínicas del Hernia Search. Sin embargo, en este trabajo no hay nada diferente a lo que ya se venía hablando en el 2018. Entonces, en la actualidad lo que tenemos es, en pocas palabras, si el paciente te recurre y fue operado por abordaje anterior, pues hay que hacer un abordaje posterior, ya sea laparoendoscópico o abierto, pero meternos al plano posterior. Y si el paciente se operó por mínima invasión en plano posterior, ya sea TAP o TEP, pues la recomendación actual es de que se haga un abordaje anterior. Entonces, eso es lo que hay actualmente o lo que se encuentra aceptado a nivel mundial. Esta es una publicación de 2016-2017, donde un grupo en Alemania, en Europa específicamente, se preguntan acerca de si se deberían seguir precisamente estos lineamientos de producto de estas guías clínicas, ¿no? Y es interesante este trabajo porque analizan más de 2.400 pacientes con recurrencia y observaron que los procedimientos de reoperación solo se apegaban a las guías clínicas en 38.5%. Y lo que ellos encontraron fue interesante como conclusión, que cuando el cirujano se apega a estas guías clínicas, es decir, si lo operaron anterior, yo lo reopero posterior, y si lo operaron posterior, yo lo reopero anterior, el paciente tiende a obtener mejores resultados en cuanto a dolor y a recidiva. Entonces, es una conclusión interesante en este trabajo de más de 2.400 pacientes. Y este es otro trabajo publicado en 2013, también por este grupo europeo, donde ya se hablaba o ya se visualizaba estos puntos para la hernia inguinal recurrente, donde la cirugía endoscópica se prefiere en los pacientes con abordaje anterior y repetir el abordaje endoscópico es solamente factible si existe un nivel alto de experiencia por parte del cirujano que va a hacer esa reoperación. Entonces ya hay desde 2013 algunos autores que pugnan por darle esa oportunidad a los pacientes de reoperarse por la misma vía, en este caso laparoendoscópica. Y en mi conocimiento no existen recomendaciones para protocolizar las reoperaciones laparoendoscópicas. Existen múltiples escenarios posibles. Las reoperaciones, en mi experiencia, todas son diferentes. Se requiere definitivamente dominio de la mínima invasión y yo creo, salvo la mejor opinión del foro de los profesores, que cuando una hernia inguinal laparoendoscópica recurre, se podría considerar como una falla en la técnica. Ya habló Miguel de los puntos de la vista crítica del orificio miopectíneo y de las 10 reglas doradas para el manejo de hernias inguinales. Y si no cumplimos cualquiera de estos puntos, corremos el riesgo de que nuestro paciente tenga una recurrencia. Este es un ejemplo que me compartió uno de los pacientes que reoperé. Y este es el abordaje que
que hicieron nuestros colegas en aquella primera intervención y donde claramente podemos observar que el espacio no fue suficiente como para albergar una malla, una prótesis con las características que ya describió Miguel en su primera y tan importante charla. Y bueno, por eso es lo que yo considero que siempre que haya una recurrencia, existe un área de oportunidad donde nuestra malla no está cubriendo. Y ese precisamente es el lugar donde nosotros tenemos que enfocar nuestros esfuerzos para la reoperación. Este es un claro ejemplo de cómo en un paciente operado con una técnica laparoendoscópica, al hacer la videoscopía observamos el defecto claramente durante la reintervención. Por lo tanto, las recomendaciones que me gustaría traer al foro es, número uno, importante como también ya lo mencionó Miguel Magdaleno, el punto inicial de cualquier laparoendoscopía es la videoscopía. La videoscopía nos va a decir con precisión hacia dónde debemos dirigir esos esfuerzos. Entonces, este es el punto muy importante. Esta es una mujer que venía sufriendo de dolor inguinal posterior a una TAP, técnica TAP en 2020. Esta fue la manera inicial de cómo la abordé, una videoscopía, la colocación de mis puertos, es siempre con un lente de 5 milímetros, ipsilateral al sitio de la hernia para yo poder trabajar con un poquito más de ergonomía. Entonces, aquí les muestro cómo yo coloco los puertos de trabajo, la cámara ipsilateral al sitio de la hernia para yo quedarme del otro lado del paciente trabajando un poquito más ergonómico. Y bueno, una vez que tenemos la videoscopía o la laparoscopía diagnóstica para saber qué vamos a hacer, el segundo paso que considero fundamental para el inicio de los procedimientos de reintervención laparoendoscópica es ingresar a ese espacio que hemos denominado el espacio preprotésico. Y es un espacio que tratamos, no siempre se puede conseguir, pero siempre tratamos de hacerlo, de acceder a ese espacio para poder tener oportunidad de llegar al sitio de debilidad o al sitio del saco herniario. Aquí estamos viendo cómo con la ayuda de el gancho y energía monopolar, que no es la escuela de nuestro hospital utilizar la energía monopolar en la creación del colgajo peritoneal. Sin embargo, aquí en las reoperaciones creo que sin llegar a una energía avanzada, la energía monopolar nos da esa ventaja de ir tratando de acceder a este espacio. Aquí podemos ver, este es el espacio que yo les comentaba, el espacio preprotésico, tratando de dejar la malla lo más que se pueda adherida al peritoneo y creando un colgajo peritoneal que incluya hasta donde sea posible la prótesis. De esa forma, considero que podemos acceder al espacio que queremos trabajar de una forma mucho más sencilla. Podemos ver cómo los músculos se fusionan con el material protésico o cómo la prótesis puede llegar a quedar incluso formando parte de nuestro colgajo peritoneal. Por eso comentaba que no todos los escenarios son iguales y que no siempre se puede llegar a acceder. Aquí podemos ver ese espacio hacia medial, lo que pareciera ser la zona del triángulo de Hesselbach, con una debilidad importante. Seguimos avanzando en la creación de ese espacio preprotésico y vamos con la ayuda de algún dispositivo de disección, como bien podría ser una gasa o algún dispositivo como los endopeanuts, que son como los cotonetes con una punta blandita para ir empujando precisamente esas zonas, de tal manera de que vayamos dejando a la malla incluida en ese colgajo. Y una vez que consideramos que estamos ya trabajando en la zona, poder tratar de liberar lo más que se pueda ese colgajo peritoneal. Y aquí vamos avanzando. Definitivamente mi experiencia, lógicamente, es de que es más fácil lidiar con una reoperación en una mujer, por obvias razones, no tenemos elementos del cordón,
más que el ligamento redondo, y en un hombre sí suele ser un poquito más laborioso. Aquí vemos cómo incluso la prótesis ya no la puedo liberar y se tiene que cortar. El ligamento redondo, a diferencia de los casos electivos donde puedo decidir respetarlo o no, pues aquí no le veo mucha ventaja en respetarlo. O sea, tratamos siempre de cortarlo lo más alejado al orificio inguinal profundo posible, y aquí seguimos haciendo esta disección hasta poder conseguir la liberación lo más que podamos de esa malla, siempre guiándonos hacia dónde se encuentra la vasculatura, de tal manera de no vernos inmiscuidos en el riesgo de lesionar ahí los vasos ilíacos. Y aquí podemos ver el saco de lo que parecía ser esa debilidad hacia el triángulo de Hesselbach, y una vez que tenemos esta consecución del espacio y que decidimos ya dejar hasta ahí el trabajo de disección, pues procederemos a los siguientes pasos. Aquí en específico fue factible seguir disecando hacia la parte inferior, hacia ver la arteria ilíaca, ver el músculo psoas y completar de una forma muy buena los 10 reglas doradas de la cirugía en la hernia inguinal. Y a mi juicio consideré que en ese momento habíamos obtenido un espacio bastante bueno para una nueva prótesis. Este es otro ejemplo del video que les puse hace un momento. Es un paciente que se operó casi 2 semanas antes, tuvo una recurrencia que se identificó tempranamente, hice un abordaje inicial TEP extendido y me regreso a la cavidad a hacer la videoscopía para saber hacia dónde debo enfocar mis esfuerzos. Afortunadamente en este paciente se le había colocado una malla ligera. El hecho de abordar extraperitoneal no nos cambia mucho el concepto de trabajar en el espacio preprotésico, solo que aquí lo vamos accediendo o lo vamos ganando directamente pues desde la parte anterior a la malla, por así decirlo. Y una vez que vamos liberando esa malla, podemos ir identificando, como lo muestro en este video, el saco herniario con contenido de epiplón incluso, que fue factible gracias también a la premura con la que se decidió reoperar a este paciente, que la malla no estuviera todavía tan integrada. Fue factible reducir con mucha satisfacción. Aquí estamos viendo cómo se puede lograr la consecución de la reducción del saco sin tener que abandonarlo, para poder posteriormente completar la vista crítica del orificio miopectíneo y concluir con los pasos en esta reoperación. Entonces, creo que es factible hacerlo transabdominal, creo que es factible hacerlo totalmente extraperitoneal, y ya dependerá de nuestras preferencias. Este es otro ejemplo de lo que les comentaba, ¿no? Siempre la consecución del espacio preprotésico es tan amigable. Este es el caso de un varón que se operó hace ya 6 años y que tenía un aumento de volumen muy importante en la región inguinal izquierda. Entonces, aquí estamos haciendo el abordaje, como les comentaba, con energía monopolar, de tal manera que este ganchito nos va permitiendo ingresar al espacio de una manera más eficiente por la fibrosis que ocasiona la malla. Y en este ejemplo se los quiero traer al foro porque claramente es un paciente donde no logro conseguir bajar completamente el colgajo peritoneal que incluya toda la malla. Tenía una especie de cono o de una malla como hecha bolas ahí en el sitio de la hernia izquierda. Ahí pudimos ver la zona medial del lado contralateral con un defecto herniario también importante. Pero llega un momento donde la disección ya en esa zona no es segura. Yo no sé si tengo los elementos o los vasos gonadales o estructuras que irán hacia el canal inguinal incluidos en esa zona, y por lo tanto no es seguro continuar con esa
con esa disección. El tercer paso de las recomendaciones es retirar la malla antigua si es que esto es factible, como en el caso de este ejemplo donde la malla no estaba integrada totalmente, pues es posible, sin rayar en la imprudencia, tratar de quitar el exceso de prótesis para que nuestra nueva prótesis yazca o llegue a un lugar un poco más acorde al sitio de la colocación y de la extensión. Entonces, siempre que sea factible, sin que represente un riesgo de lastimar alguna estructura, pues este exceso de malla recomendamos que se vaya retirando lo más que se pueda. Punto 4, creo que de buena práctica, ya que no en todos los casos se puede albergar una malla de 13 por 15, punto de buena práctica sería podernos asegurar de cuánto tenemos que confeccionar. En este ejemplo, pues definitivamente es un espacio tan grande que puedo darme el lujo de colocar una nueva prótesis del tamaño que yo quiera, prácticamente. Sin embargo, en el ejemplo que les mostré de ese tipo cono, pues ahí no fue tan factible confeccionar una malla de esas dimensiones, sino que solamente nos enfocamos en colocarla y asegurarla en el espacio que hay que cubrir. Y en estos casos, yo que soy más fan del abordaje totalmente extraperitoneal, en estos casos creo que la fijación mecánica sí pudiera representar una ventaja. No sé que en todos lados no está disponible, sin embargo, después de varias horas de cirugía intensa, creo que este punto final se puede ver coronado con esta fijación mecánica de las mallas. Sin embargo, no siempre se cuenta con estos dispositivos y también es punto de buena práctica hacer fijación con puntos intra o extracorpóreos, que es el objetivo de este video, mostrarles. Se ve un poco oscuro porque estoy trabajando con un lente de 5 milímetros con técnica transabdominal preperitoneal, pero el objetivo es no dejar estas mallas sin fijar. Creo que una buena recomendación sería que tratáramos de alguna forma y con algún medio colocar algún punto de fijación que nos permita irnos a descansar tranquilos después de una cirugía tan larga y tediosa. Y este es el caso donde no logro definitivamente conseguir el espacio preprotésico completo. Hago el cierre de la fascia transversalis, como es la recomendación, puede ser hacia el ligamento de Cooper o hacia el músculo recto, donde es preferencia del cirujano. En este caso la estoy fijando hacia el recto, de tal manera que cierro ese espacio de defecto medial y mi malla solamente va a cubrir la zona que estaba precisamente descubierta en la cirugía inicial. Y al final, al no tener fijador mecánico, hago una fijación también ahí al ligamento de Cooper para asegurar que mi malla no se mueva. Y como pueden observar en el video, pues el resto de la malla que ya no pude retirar, pues debe quedar cubriendo precisamente esa zona que, de acuerdo con la videoscopía, no representaba un sitio de debilidad, al menos al momento de iniciar la reintervención. Aquí estamos colocando un punto lateral, podemos colocar los puntos que sean necesarios para quedarnos conformes con nuestra fijación. Y finalmente, el cierre del colgajo con una desinsuflación bajo visión directa, creo que sería la última de las recomendaciones para cerrar esta protocolización en la reoperación. Y esto se hace de forma tradicional, como ya lo vieron en el cierre tanto de TAP ventral como de TAP con mini instrumentos, y no hay mucho que agregarle. Por lo tanto, creo que las recidivas de la laparoscopía con pacientes previamente operados por mínima invasión son factibles, abordarlas por la misma vía, por la vía laparoscópica. Sin embargo, creo que el cirujano sí debe tener experiencia en la mínima invasión y creo que la protocolización de estos pasos nos puede servir como una guía. Se aceptan sugerencias, sé que los profesores en el foro también tienen esta inquietud de poder protocolizar y creo que de aquí puede salir un texto importante para publicarse. Videoscopía, ingresar al espacio preprotésico, retirar el exceso de prótesis antigua, calcular el tamaño de la nueva malla, colocarla y asegurarla, y finalmente el cierre del colgajo con una desinsuflación bajo visión directa. Creo que podría ser
el esqueleto de esta lista de recomendaciones. Y bueno, pues les agradezco por haberme escuchado y vamos a dar paso a la última de nuestras charlas y finalmente daremos pie a las preguntas y respuestas que ya están aquí en el foro. Y me gustaría darle la bienvenida a Sergio Salido. Sergio es un buen amigo con el que tuve la oportunidad de participar ya en cursos aquí en México. Lo invitamos a mi hospital, al Hospital Central Militar en 2022, a dar un curso de TEP ventral. Ahí estuvimos y le agradezco mucho a Sergio porque pues allá es la madrugada y sé que tienes que viajar en pocas horas. Y bueno, Sergio, para que, los que no lo conocen, es un cirujano de Madrid que es cirujano endocrino y que por azares del destino se fue enfilando hacia la pared abdominal. Desde el 2019 se encuentra haciendo cirugía de pared abdominal. Inició en el hospital de la Fundación Jiménez Díaz y en 2022, desde 2022 funge como coordinador de cirugía mayor ambulatoria y cirugía de pared abdominal en el Hospital Universitario de La Paz y en el Hospital Carlos III en Madrid. Y es para nosotros un gusto poderte tener aquí en el foro, al igual que el resto de los profesores. Sé que tu charla va a ser súper interesante, nos va a hablar de qué tan factible es corregir defectos W3 por vía laparoscópica, y es un tema súper interesante y sé que te vamos a aprender todos. Bienvenido, Sergio. Hola, bueno, buenas noches. Lo primero agradecer, bueno, a la asociación y a ti en concreto, al doctor Núñez, pues la amable invitación. No solo por tener la oportunidad de contaros lo que os voy a contar, que creo que es interesante, aunque es verdad que es como la punta del iceberg o lo más anecdótico que os puedo contar de nuestra experiencia en ETEP, sino también un poco por la amistad que creamos hace ya 2 años prácticamente cuando fui a tu casa, a tu antiguo hospital y compartimos también un curso bastante interesante. Entonces, bueno, voy a compartir la pantalla. A ver, ¿dónde tenemos que compartir? Eh, Voy a compartir la pantalla y vamos a empezar, si queréis, un poco la charla. Puede que el tema de hoy sea un poco controvertido, pero bueno, nosotros llevamos ya un tiempo, o yo por lo menos llevaba un tiempo, como 4 o 3 años, ya obsesionado con dar el siguiente paso con el tema con el tema de abordar, perdón, porque he cometido un error con la presentación mientras voy hablando, con el tema de abordar cada vez casos más complejos, no necesariamente más grandes, pero sí más complejos por vía ETEP, y poco a poco hemos ido asumiendo pues, casos pues, con mallas previas, con hernias encarceradas. Y finalmente, pues empezamos también a hacer defectos cada vez más grandes. Entonces, bueno, vamos a ir poco a poco haciendo un pequeño repaso para intentar justificar si es sensato o si es razonable hacer este tipo de casos por vía ETEP. Entonces, mi primera pregunta que lanzo un poco a todo el público es: ¿cómo deberíamos tratar una hernia ventral? ¿No? O sea, parece una pregunta bastante simple en un foro de cirugía de pared, pero no es tan simple porque seguro que si aquí hubiera 100 personas, se dividiría la respuesta por lo menos, al menos en 3 o 4 respuestas, porque tenemos múltiples opciones en pared abdominal y eso es bueno porque tenemos un armamentario grande de técnicas, pero a veces no es tan bueno porque cada uno elige la suya y probablemente lo que hay que hacer es elegir la mejor para cada paciente. En cualquier caso, cuando miramos las guías, hay cosas que parece que pueden que estén más claras que otras, o por lo menos que tengamos unas recomendaciones más fuertes. La primera es que la malla debería estar localizada a poder ser en un espacio retromuscular, y si no retromuscular, subley, que sabéis que es preperitoneal, igual que nos ha enseñado el doctor Palmisano. Y que luego también una afirmación de buena práctica sería intentar evitar en la medida de lo posible mallas intraabdominales. Vale, bueno, teniendo en cuenta
que la malla, lo ideal sería al menos mantenerla fuera del espacio intraabdominal, pues tenemos algunos artículos como este metaanálisis bastante completo con más de 6.000 pacientes y un buen seguimiento de 37 meses. En lo que nos van los autores a hacer es un estudio entre diferentes posiciones de la malla, entre mallas on-lay, entre mallas que ellos llaman interposición, pero serían IPOM, retromusculares y sublay, que es preperitoneal. Entonces, bueno, si revisamos un poco primero las características de los pacientes, nos damos cuenta de varias cosas inicialmente. Lo primero es que las hernias más grandes y más complejas, por lo menos si nos fijamos en el porcentaje de separación de componentes, que es un 73% de los pacientes de este grupo, las mallas más grandes, las hernias más grandes y más complejas se operaron por vía retromuscular, es decir, por un Ribes, como todos conocemos. Entonces, parece que ya en este metaanálisis los autores nos dicen que probablemente cuando las cosas se ponen feas, el mejor sitio y la mejor técnica sea un Ribes Estopa. Obviamente todavía estamos hablando de cirugía mayoritariamente abierta, pero cuando nos acercamos un poco a los porcentajes de cirugía laparoscópica y abierta, nos fijamos que la malla supraaponeurótica no se ha usado nunca en este trabajo en los 6.000 pacientes por laparoscopia, que la mayoría de las laparoscopias sí que se han hecho cirugías IPOM tristemente, pero probablemente también por la época en la que se publica este artículo, que acababa de salir el primer artículo de TEP de Igor Beliansky, pues hay muy poca laparoscopia en cirugía retromuscular y hay un buen número de pacientes, un 63%, que se hacen por vía TAP, que también es bastante buena opción. ¿Vale? Cuando vemos los resultados en este trabajo, pues sí que es llamativo que a pesar de que las eventraciones más complejas se hacen por vía retromuscular, fijaros cómo cambian las complicaciones. La elección de malla IPOM, tanto en cirugía abierta como en laparoscópica, es la que muestra más complicaciones en cirugía abierta, incluso un 51%, que es llamativo, sobre todo a costa de infecciones y de hematomas, ¿vale? Pero fijaros qué recurrencia tiene también, el 25%. Y cuando nos fijamos en tanto en la vía retromuscular como en la preperitoneal, pues fijaros, la vía retromuscular y la preperitoneal tienen unas tasas de complicaciones abiertas alrededor del 37%, pero cuando pasamos a la laparoscopia todas en general mejoran, pero fijaros qué resultados nos ofrece la cirugía de Ribes Estopa laparoscópica, unas complicaciones del 6% con una infección prácticamente anecdótica. Entonces, bueno, parece que vamos enfocando a que a lo mejor el Ribes Estopa, de manera general, probablemente no en todos los pacientes, pero la mayoría, se podría establecer como el gold estándar para tratar una hernia ventral. Bueno, pues vamos a ver qué dice la literatura más específicamente del Ribes Estopa. Y como veis, aquí tenemos un artículo de hace menos de 2 años, que me parece un artículo completísimo. Es un metaanálisis con 93 estudios, de los cuales 15 fueron ensayos aleatorizados y que incluye 18.000 pacientes. Creo que se puede arrojar bastante evidencia en este trabajo. Y pues si os fijáis en los resultados, a mí me parecen buenísimos. Las recidivas al año son un 3,2%, la tasa de infecciones es de un 4%, los seromas son de un 5,5% y las complicaciones graves por encima de dindoclavien 3, pues son solo del 2,7%, con una mortalidad prácticamente anecdótica, un 2%. Parece que es una buena técnica y si la comparamos, pues por ejemplo, con las técnicas suprafasciales, pues las gana por goleada en cada uno de los ítems o de los puntos en los que nos fijamos nuestros resultados. Cuando comparamos con el iPhone solo gana en las infecciones de sitio quirúrgico, pero no tanto porque sea una técnica, entre comillas, que tenga beneficios, sino porque es una técnica laparoscópica y aquí estamos enfrentando una cirugía abierta laparoscópica y claro, las heridas siempre van a ser mejor tratadas por la paroscopia. Muy bien, pues si estamos hablando de que el Ribes parece a priori la mejor opción en general para tratar una eventración, ¿qué pasa cuando enfrentamos el propio Ribes abierto con su variante endoscópica o laparoscópica? Pues fijar que siguen mejorando no solo los resultados de las relacionados con la herida, sino todos los resultados. Las recidivas
las recidivas bajan de un 3 al 1,3%, las infecciones bajan de un 4,1 a menos de un 1%, los seromas no hemos podido resolverlos, seguimos con unos resultados similares y las complicaciones serias también se mantienen con una mortalidad que no es reportada. Entonces, yo creo que si ya hemos podido establecer que el RIBES podría ser la técnica de elección para la mayor parte de los pacientes, ahora vamos a pasar un poco a qué es una eventración compleja, porque esto también depende a quién le preguntemos y depende en qué nos fijemos. Tenemos como dos artículos en los que nos podemos guiar, el más antiguo, que es el de Slater a la izquierda, y uno muy nuevo de la Sociedad Europea de Hernia, que han cambiado ciertos puntos en los que puede que yo no esté en algún punto de acuerdo. Sí que estamos de acuerdo y parece que todos estamos de acuerdo que ventraciones por encima de 10 centímetros o W3 podemos considerarlas complejas, ¿verdad? Porque ya el tamaño nos va a dificultar ciertos momentos, sobre todo el cierre del defecto. Pero, por ejemplo, para mí hay cosas que se han sacado en la nueva clasificación que no estoy muy de acuerdo, porque para mí las hernias paraestomales, que sí que se han incorporado, pero sí están asociadas a una de línea media, pero las parastomales, las lumbares, las laterales y las subcostales, para mí, a partir de ciertos tamaños, y no necesariamente 10 centímetros, se hacen complejas por el sitio anatómico en el que trabajamos. Pero bueno, vamos a establecer por lo menos que el tamaño sí que es ya un medidor de complejidad, porque nos va a servir para el resto de la charla. Vale, pues ahora vamos a empezar a preguntarnos, entonces, ¿cuáles de estas hernias podemos abordar por vía mínimamente invasiva? No, no necesariamente la paroscopia, pero ¿cuándo nos vamos a poner a hacer una cirugía mínimamente invasiva? Bueno, pues cuando preguntamos a las guías nos dicen que básicamente la elección es nuestra. Está en la pelota, como decimos en España, está en nuestro tejado. Porque al final lo único que dice que depende del paciente, del tipo de hernia y de la experiencia del cirujano. Así que obviamente también nosotros como cirujanos tenemos que intentar conocer nuestros límites y cuáles son nuestras posibilidades. Un punto que nosotros siempre hemos defendido, y en concreto con el ETEP, es los pacientes obesos. A mí muchas veces me encuentro pacientes que se desestiman por obesidad y no les tratan las hernias y vamos dejando que se hagan cada vez más grandes y más complejas cuando probablemente había momento para operarlas mucho antes y de manera más fácil. Y fijaros que las guías sí que nos dicen que la laparoscopia es de preferencia porque disminuye ciertas complicaciones. Nosotros en esta línea ya publicamos en hernia nuestros resultados aplicando ETEP en pacientes obesos y los enfrentamos a los pacientes que no eran obesos y no encontramos ni mayores complicaciones, ni mayores recidivas, ni más dolor posoperatorio, ni peor estancia o mayor estancia, o bueno, estancia, disculparme, sí que encontramos simplemente un día más de estancia en pacientes obesos. Entonces nosotros estamos firmemente convencidos de que los pacientes obesos se pueden, incluso se deberían intentar operar por la paroscopia. Cuando nos preguntamos cómo colocar la malla, si reconstruir la línea alba, pues bueno, esto vuelve a ser otra cosa que parece lógica, pero no todo el mundo lo aplica. Y lo ideal sería poder acceder en la medida de lo posible a toda la línea alba. Una cosa que en cirugía laparoscópica podemos hacer sin añadir mucha agresividad, pero que en cirugía abierta deberíamos disecar bastante subcutáneo y eso podría complicar el posoperatorio. También dicen que si es necesario deberíamos aplicar separación de componentes y otros adyuvantes como la toxina botulínica, el neumoperitoneo o expansores tisulares. Todo esto hablaremos de ello más adelante. Cuando le preguntamos entonces a las guías qué tipo de cirugía hacer y lo enfrentamos a cirugía abierta, pues nos dicen que todos los procedimientos, tanto abierto como laparoscópico o robótico, son similares. Es verdad que aumenta el tiempo la vía mínimamente invasiva, que reduce sin embargo, la estancia hospitalaria y que tiene la misma morbilidad, aunque otros artículos, como hemos visto, no dicen. Sin embargo, por ejemplo, en esta otra recomendación, pues nos dice que podría haber una reducción de las infecciones. Bueno, pues volvemos un poco a lo mismo. En estas guías nos dicen que, por ejemplo, el cierre laparoscópico en hernias laterales muy grandes debería evitarse. Yo tengo ciertas dudas, pero es verdad que también a partir de estos tamaños se puede hacer difícil, pero vamos a matizar ciertas cosas con las hernias laterales, ¿vale? Entonces, bueno, pues
Vamos a pasar un poco a nuestra casuística. Es verdad que es una casuística que se puede decir que es anecdótica, pero yo creo que es importante revisarla porque no en todos los centros ni todos los cirujanos todavía se han animado a hacerlo. Nosotros este análisis lo cerré en febrero de 2024 para otra charla. Actualmente hemos hecho más casos, llevamos 231 ETEPs en total. Pero el análisis es de básicamente 216 casos, 33 de ellos fueron primarias, 183 incisionales. Hemos abandonado prácticamente el ETEP ya en cirugía de hernia primaria, solo para las hernias de Spiegel y no más. 132 defectos fueron de línea media y 83 laterales. Cuando vemos los tamaños de las hernias, pues vemos que solo un 20% fueron W1 a costa del principio de la curva de aprendizaje y a día de hoy de las hernias de Spiegel y poco más, y algunas líneas albas multiperforadas en las que creemos que es interesante abordar toda la línea alba. La mayoría o el grueso de los pacientes son W2, que parece que es el tamaño ideal para el ETEP y para abordar el espacio retrorectal y abrir las vainas posteriores de los rectos, asumir esa maniobra. Y W3, pues es verdad que no llegamos ni un 10%, es un resultado anecdótico, pero nosotros estamos bastante contentos e ilusionados con nuestros resultados. 9 de ellos fueron de línea media y 7 laterales. Vamos a revisar un poquito de todo lo que habíamos hablado al principio de la charla. Vamos a cuestionarnos, por tamaño, entonces, ¿no deberíamos hacer la paroscopia? Nosotros hemos hecho 16 casos. ¿No deberíamos hacer recidivas? Bueno, nosotros hemos hecho 43 casos de eventraciones ya operadas previamente con mallas previas, un 20% de nuestra casuística. Incarceradas, que se oye mucho, ¿no? Por la paroscopia no se pueden hacer casos incarcerados y menos por ETEP, que es extraperitoneal. Se pueden hacer siempre que entremos en la cavidad abdominal durante la cirugía y valoremos el contenido del saco. Hemos hecho un 15% de pacientes encarcerados. Y ya más anecdóticos, hemos hecho algunos casos con infecciones previas complejas, con usos de VACs, un caso con pérdida de dominio y un caso de una eventración en la urgencia, ¿vale? Entonces, bueno, es verdad que muchos de estos casos son anecdóticos, pero a mí me gustaría dejar el mensaje que lo importante es ir acumulando a lo largo de la curva de aprendizaje experiencia y cuando vayamos ganándola, ir seleccionando casos que parezca que podemos asumir, ¿vale? Bueno. Si continuamos, a mí me encantaría hacer un comentario que es muy personal, pero yo con esta clasificación solo hay un punto en el que no estoy de acuerdo y es en las hernias laterales, porque yo creo que las hernias laterales no se deberían clasificar por la anchura, sino por la altura. Lo vais a entender muy fácil el público. Imaginaros una hernia L2 de 15 centímetros de ancho y ahora poneros la mano, vuestra propia mano, ponerla en la espina ilíaca anterosuperior. Fijaros que el otro extremo de vuestra mano, el otro extremo de la mano, ya está tocando la costilla. Es decir, que habitualmente una hernia L2, por ejemplo, no es más grande que un palmo de una mano, alrededor de 8 o 10 centímetros. Y cuando hacemos una hernia lateral, lo que cerramos es la altura por la dirección de las fibras del transverso y no la anchura. Entonces, yo no estoy de acuerdo con esta clasificación porque tiene truco. Nosotros, claro que estamos haciendo hernias W3 laterales, pero porque realmente, por muy anchas que sean, lo difícil que es cerrarlas, lo cerramos en altura. Nosotros ya presentamos nuestros resultados en hernias laterales, ¿vale? Hace ya tiempo, cuando llevábamos menos. Unos resultados excelentes y yo creo que la vía endoscópica, tanto TAP como ETEP, es una vía fantástica para abordar por vía posterior estos defectos que incluyen varios planos musculares y que se hace complejo a veces hacer por cirugía abierta. Y como os decía, pues las hernias laterales se cierran en altura, ¿vale? Y luego además las L1 y las L3 nos acercamos a los rebordes óseos y para hacer un buen overlap de la malla deberíamos hacer sobrepasar esos rebordes, bien con una maniobra de TAR en las hernias L1, bien con una buena disección inguinal, como en la cirugía de la hernia inguinal en las L3, para que nuestra malla sobrepase los defectos y sobre todo los rebordes óseos. Este es un caso de hernia lateral, de uno de los que os he presentado en la serie, como podéis ver, y ahora lo vamos a ver. Cuando vemos el defecto, fijaros cómo aquí desaparece ya el músculo transverso y aquí el defecto, siempre es importante tener en cuenta dónde está el defecto y fijaros, cuando nosotros medimos de transverso a transverso, aparece que son 18 centímetros de anchura, una hernia que a priori pues no nos plantearíamos hacer por la paroscopia porque pensamos que es imposible casi por cirugía abierta cerrar fácilmente 18 centímetros, pero vuelvo un poco a mi
a mi pensamiento inicial. Es que esta hernia yo no la voy a cerrar en ese eje, la voy a cerrar en este eje. Y son 8 centímetros de hernia. Entonces, probablemente la serie que os presento tiene esa trampa, entre comillas, de que realmente sí son W3 porque la clasificación europea las quiere definir así. Pero es verdad que yo no las definiría como W3 si me centro en la dirección en la que voy a cerrar el defecto. Bueno, pues si os fijáis, nosotros este tipo de hernias las abordamos entrando en el canal retrorectal del mismo lado de la hernia y empezamos ya con una maniobra de TAR que sería el equivalente al crossover en la línea media. Nos vamos accediendo al espacio pretransversalis, que lo veis a la izquierda de la imagen, y desde la derecha de la imagen en el canal retrorectal aparecen nuestros instrumentos que siguen disecándose y haciendo esa maniobra de TAR para ir haciendo una gran cavidad en la que empezar a abordar o acercarnos a la hernia. Esto es una imagen intraperitoneal en que fijaros el tamaño de la hernia, la altura es la que vemos y la anchura la que hemos visto en el escáner porque no abarca la hernia toda la imagen del endoscopio. Entonces continuamos ya de una manera híbrida, hemos disecado ese primer espacio después del TAR, pero ahora necesitamos entrar en la cavidad intraabdominal porque las asas están pegadas, el peritoneo del saco está muy pegado y nosotros, sobre todo en hernias grandes, aunque nos lleve más tiempo, sacamos o intentamos sacar todo el saco de la hernia porque nos va a ayudar en el cierre posterior, en este cierre del plano peritoneal y de la fascia transversalis. Como veis, pues empezamos ahora. Este es el flap de peritoneo que hemos sacado de la propia hernia. Vamos reconstruyendo todo el plano posterior para que la malla se aloje y no tenga contacto. Y fijaros los bordes del defecto. Estos son los 8 o 10 centímetros que cerramos. Y en longitud ni siquiera podemos con el endoscopio abordar todo en una sola vista, todo el defecto. Una vez que cerramos, comenzamos el cierre de la hernia, intentamos apoyarnos en los planos del oblicuo interno o del oblicuo externo muchas veces para que estos cierres de tamaños mayores o cercanos a 10 centímetros, pues la sutura barbada pase por más puntos en un mismo eje vertical o en este caso, sí, en este caso vertical, en línea media horizontal y que intentemos que no pierda tensión. Desde fuera el ayudante suele aproximar también la herida en el momento de jalar o de tirar del hilo y fijaros cómo conseguimos finalmente cerrar el defecto, ¿vale? Entonces, a mí me gustaría que la audiencia se quede con el mensaje de que hay que perderle, siempre que se tenga experiencia, ¿vale? Un poco ese miedo a las laterales porque lo que tenéis que fijaros en el escáner siempre es la altura, ¿vale? Aquí como era un defecto tan grande, usamos primero una malla ProGrip para cubrir el defecto, sobre todo reforzar en el eje vertical y luego para cubrir toda, porque nosotros siempre cubrimos toda la cavidad disecada con la malla y sobre todo para reconstruir el TAR que hemos hecho, pusimos una malla extra ya que no era ProGrip, que no se adhería a la pared. Entonces, bueno, en laterales, pues como os he comentado, esta es nuestra experiencia. Es bastante modesta, pero estamos muy contentos con los resultados. Hemos tenido 7 casos, ¿vale? Una L1, 2 L2, 2 L3, una L4 y una hernia compleja que abarcaba un poco los espacios 1, 2 y 4. El ancho mediano es de 11 centímetros, entre 11 y 18. El alto mediano también de 11 centímetros. Hemos necesitado hacer TAR en 2 casos prácticamente en todos menos en las L3, que a veces no es tan importante hacer un TAR completo, por lo menos. El tiempo mediano sí que han sido 171 minutos, se hace larga esta cirugía. Y bueno, pues nada, los defectos ya los hemos visto. Un día de estancia, que esto yo creo que es el hándicap sobre todo de estos abordajes, y solo hemos tenido un hematoma posoperatorio y ninguna recidiva. Y ahora que hemos dejado las laterales fuera, vamos a pasar ya a la línea media, ya queda poco, espero no sobrepasar mucho el tiempo. Y en la línea media, para nosotros hay 2 factores que determinan el cierre. Y son 2 factores porque tenemos 2 planos que cerrar. El plano posterior, que esto siempre lleva mucha controversia porque la gente habla de cerrar las vainas posteriores del músculo recto. Ya os adelanto yo que en ETEP a partir de cierto tamaño de defecto es imposible volver a posicionar las vainas posteriores y sobre todo en defectos mayores de 10 centímetros, ¿vale? Y por otro lado, el propio cierre del defecto de la línea alba o de las vainas anteriores, ¿vale? Nosotros nos valemos para cerrar el plano posterior
en general de dos maniobras. A la izquierda tenemos la maniobra de TAR que ya conocemos, pero nosotros para evitar el TAR en bastante número de casos últimamente lo que hacemos es un flap peritoneal. Esto está descrito en cirugía abierta ya desde hace años, ¿vale? Pero sin embargo, yo siempre me cuestiono, igual que al principio de la charla, ¿por qué si el gol estándar era el Ribes, por qué no intentamos aplicar el Ribes por la paroscopia? ¿Y por qué si usamos el saco del peritoneo para cerrar muchas veces las hernias en cirugía abierta, no lo hacemos en vía mínimamente invasiva? Y por lo menos en el ETEP solo hay un artículo con 3 casos publicados, ¿vale? Nosotros este viernes en Praga, en el europeo, presentaremos nuestra serie con 40 flaps peritoneales. Bueno, el tema es que, fijaros en esta gráfica, llevamos 6 años haciendo TEP y en cuanto empezamos a aplicar el cuarto año los flaps peritoneales o peritoneoplastias, descendieron radicalmente el número de TAR de línea media, estos son solo pacientes de línea media que tuvimos que aplicar. Así que nos guardamos esta herramienta y la aplicamos casi siempre como primera medida para cerrar el plano posterior. Y cuando hablamos del cierre de defecto, y esta es otra charla que hoy daré en Praga, porque hemos analizado nuestra serie, nos damos cuenta que ese famoso índice de Carbonell puede servir para cirugía abierta, pero para cirugía laparoscópica no sirve. Tenemos unas sensibilidades y unas especificidades en nuestra serie bajísimas. No es una prueba predictora de necesidad de separación de componentes por vía ETEP. Esto es lo que voy a presentar hoy en el europeo y fijaros que tanto en todos los pacientes como en los que usamos Botox o como en los que usamos el flap peritoneal, hemos tenido unos resultados muy malos y como técnica o como prueba diagnóstica preoperatoria. Por tanto, nosotros para cerrar el defecto lo que sí que hemos hecho es a partir de 7 centímetros aplicar Botox a todos los pacientes. Y fijaros, vuelve a pasar lo mismo que con el flap peritoneal. En cuanto empezamos a usar Botox, el número de TAR para cerrar el defecto desciende. Por eso tenéis que tener en cuenta que para asumir ciertos tamaños de hernias necesitamos estas ayudas. Y la última ayuda, que yo sé que el doctor Núñez conoce porque llevamos compartiendo desde mi primer caso, llevamos más de un año haciendo tracción facial con un dispositivo que estamos pendientes de patentar. Y la tracción facial y estos elementos que os acabo de contar nos han ayudado a hacer casos como estos dos que voy a enseñar, casos W3 de línea media que parecen casi bastante difíciles de abordar por vía abierta y sin embargo, fijaros, nosotros lo hacemos por vía laparoscópica. Fijaros el tamaño de esta hernia cuando el paciente está relajado, ¿vale? Son sobre el escáner 13 centímetros, pero relajado incluso puede que sean más. Y bueno, no vamos a entrar, la cirugía está bastante acelerada porque creo que la charla de hoy no va sobre técnica ETEP, simplemente hacer un resumen muy rápido de fijaros cómo vamos disecando el preperitoneo, hacemos el crossover. Aquí, fijaros, la hernia está encarcerada, las asas están adheridas al saco. Cuando disecamos todo se nos queda un defecto que parece algo menor que en el escáner y nosotros lo que empezamos a hacer son pasar estos puntos rectos para hacer la tracción. El ayudante por fuera va recogiendo las sedas rectas, es mucho más fácil para nosotros con estas agujas rectas que con las agujas de endoclose y por otro lado, pues según vamos haciendo la tracción y la acabamos, podemos cerrar de manera más cómoda incluso que en defectos menores. Y lo llamativo de esto, y me gustaría que os fijarais no solo en los resultados, es que solo hemos hecho un Ribes. No hemos necesitado acertar. Aplicando Botox, flap peritoneal y tracción facial, hemos cerrado un defecto de 13 centímetros por Ribes. Pero es que nuestro récord a día de hoy es el siguiente caso, ¿vale? Que nosotros pudimos abordar solo, de la manera igual que os acabo de enseñar, solo con un Ribes, un caso de estas características, de este tamaño. Fijaros, de vaina a vaina, casi 18 centímetros. ¿Vale? Y este es un poco, pues, nuestro caso más extremo. Probablemente no todos los casos se puedan abordar así de este tamaño, pero sí que es verdad que es un ejemplo para que podamos nosotros establecer un horizonte sobre a dónde podríamos llegar. Este es el paciente, es una cirugía de aneurisma de aorta y fijaros que saco. Es verdad que es un paciente que no le sobra piel, hay muchas cosas de las que podríamos discutir. La selección de estos pacientes debe ser cuidadosa, no tiene sentido hacer esta vía si luego tenemos que resecar piel, ¿vale? Pero bueno, fijaros al final cómo se queda el defecto muchas veces. Estos trócares inicialmente son retrorectales, fijaros el tamaño y la distancia donde estaban los músculos rectos en el escáner y cómo acaban un trócar al lado del otro después de aplicar la tracción fascial. Y al final, fijaros, igual de nuevo, solo una disección de Ribes, espacio retrorectal, saco peritoneal en el centro, que es lo que nos ha ayudado a cerrar sin hacer untar una malla que ocupa todo el espacio.
Y el resultado al paciente le vi hace 2 semanas en consulta y el resultado es fantástico. Este es el último caso que operamos, lo operamos hace 3 meses y este es el escáner posoperatorio que nosotros en casos así especiales hacemos un escáner en 3 meses para poder ir viendo cómo van las cosas. Fijaros qué resultado. Parece que, sí, sí, parece que si no os lo cuento y os enseño las imágenes no creeríais que este es el resultado de una cirugía mínimamente invasiva o endoscópica. Por todo eso, bueno, al final yo creo que nuestra experiencia pues es corta, llevamos solo 9 casos en W3, solo 3 hemos aplicado tracción y los resultados yo creo que son buenos, el ancho medio son 12 centímetros, hemos usado Botox en 7 de estos casos, el tiempo medio fue de 155 minutos. Hasta 4 horas en algún, no, hasta 4 horas, no, más de 4 horas en algún caso. 2 conversiones, eso es verdad, tuvimos que convertir 2 casos al principio de nuestra curva. Solo 3 días de estancia para esos tamaños y un hematoma posoperatorio y tampoco hemos tenido hasta la fecha ninguna recidiva. Y bueno, eso era lo que os quería contar. Tampoco he querido sacar conclusiones porque la verdad es que de esto hay tampoco o nada, bueno, de hecho no hay nada escrito, que no me atrevería a concluir nada. Creo que la única conclusión es que hagáis que diseñéis una curva de aprendizaje razonable, muy, muy, muy progresiva y que si llegáis a un punto en el que creéis que podéis hacerlo, lo intentéis, siempre teniendo un límite de conversión muy bajo porque al final el paciente lo que os va a agradecer es que no se complique, que no cometáis errores y no tanto que las heridas sean mayores o menores, ¿vale? Muchas de estas cosas que os he enseñado las tenemos en el curso de ETEP, que es verdad que llevamos 2 años sin renovarlo, pero yo creo que para empezar la curva de aprendizaje sigue siendo muy vigente. Está en esta página web, etepcourse.com, por si tenéis interés. Y agradecer vuestra invitación y vuestro tiempo y espero que os pueda haber sido interesante pues esta charla a todos los asistentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Súper interesante y nos dejas con un muy buen optimismo de cómo ha ido poco a poco avanzando esta técnica y ofreciéndonos estos resultados que son muy prometedores. La verdad es de que cada que veo tus charlas me dan ganas de ir a hacer más retromusculares porque sé que con cierta experiencia se pueden ir logrando muy buenos resultados. Si me permite, nuestro presidente, ya para terminar la sesión del día de hoy, vamos a dar paso a algunas preguntas muy puntuales. Infortunadamente no puedo leer todas por tiempo, pero vamos a tratar de tocar algunas de las que veo aquí. No sé, Miguel, si nos pudieras ayudar con esta que pregunta, ¿hasta qué nivel de altura se corta el peritoneo hacia medial? A nivel externo, sí, la espina ilíaca, pero hacia medial, ¿a qué altura recomendarías tú dejar un buen colgajo peritoneal? El colgajo peritoneal, lo más recomendable sería llegar al ligamento medial. Algunas veces puedes llegar a quedar corto y ahí hay dos opciones. O haces una imagen, haces una disección en vertical siguiendo en paralelo el ligamento medial o haces una transección del ligamento medial. Una desventaja de este paso es que puede llegar a sangrar porque ahí casi siempre hay un pequeño vaso y si lo haces sin energía puede llegar a tener un corte, pero no en todos los casos. El límite puede ser el ligamento medial en la mayoría. Gracias, Miguel. Para Ezequiel me parece importante esta pregunta, que si bien ya la contestó por vía escrita, pero ¿cómo lidias con la piel redundante en el ombligo en TAP ventral, Ezequiel? Perdón, no puse el... Es la hora, es la hora. Perdón. Yo aclaré que el W1 es el que opero, incluso no llego nunca a los 4 centímetros porque me prefiero ir a un ITEP en estos casos, por lo que hay muy poca piel redundante. Si la hay, es escasa, esa piel se reduce junto al punto de cierre del defecto por dentro y habitualmente remodela solo. O sea que no estamos hablando de grandes defectos como para que sobre tanta piel. Perfecto, muchas gracias, Ezequiel. Para el doctor Roberto Estrada, si nos puedes explicar, Robert, cómo introduces las mallas y las suturas por los puertos donde las medidas no son las convencionales. Bueno, nosotros siempre utilizamos un puerto de 12 milímetros en el ombligo y por ahí es nuestra vía de acceso para la malla primero, para una gasa, si es que llegas a utilizar una gasa,
le ponemos una sutura en la parte, en alguno de los vértices para que sea muchísimo más fácil extraerla. Y la sutura igual la metemos a través del puerto de 12 y para sacarla, por ejemplo, si es bilateral, ponemos, o sea, hacemos la sutura de un lado y dejamos la aguja ahí en un sitio visible, en el peritoneo, por ahí cerca de alguno de los ligamentos. Y si es unilateral, retiramos la sutura en conjunto con el trocar. Y cuando sale a través de la pared abdominal, la aguja hace este movimiento y puede salir de buena manera. Intentar, perdón, o tratar de que esa aguja no entre una parte al trocar pequeñito, ¿no? O sea, que esté flojo, extraemos el trocar y después extraemos la sutura, ¿no? Muy fácil. Perfecto, gracias Robert. Me preguntan que si tenemos un paciente con recidiva por abordaje anterior, ¿qué prefiero para la reparación TAP o TEP? Si el abordaje fue anterior, creo que el espacio posterior es virgen y yo en lo personal utilizo el espacio extraperitoneal. Yo soy fan del espacio extraperitoneal. Cuando se trata de una reoperación en un paciente previamente manejado por vía laparoendoscópica, entonces sí, creo que mi tendencia en los últimos casos ha sido más hacia la transabdominal preperitoneal, que creo que me da más espacio para trabajar y conseguir ese espacio preprotésico del cual hablamos hace un momento. Y finalmente, Sergio, yo sé la respuesta porque he tenido la fortuna de seguir lo que has hecho en los últimos meses referente a la atracción. Sin embargo, ¿nos podrías explicar o le podrías explicar al foro cómo lo haces? Porque estamos más familiarizados. Infortunadamente en América Latina, en mi conocimiento, dispositivos como el FacioTens no han llegado. En Europa entiendo que ya los hay, pero si no me equivoco, está diseñado para cirugía abierta. ¿Cómo es que tú adaptas este mecanismo o tienes tu propio mecanismo para realizar tracción en el paciente que estás operando mínimamente invasivo? ¿Nos podrías comentar o contar algo? Bueno, el fasciotensis sí que se aplica o se ha intentado por parte, vamos a decir, de la casa comercial que se intente por la paroscopia. Hay algún caso o alguna pequeña serie de casos publicados, pero es verdad que a mí me da la sensación, el fasciotens, por lo menos desde que yo tengo un poco recuerdo, lleva ya unos 3 o 4 años, por lo menos de manera más en boga en los congresos y presentándose. Y yo conozco a muchos cirujanos, tanto en España y otros cirujanos a nivel internacional que no han reportado mucho. Entonces, a mí me da la sensación personalmente que el problema que tiene el FacioTens, que con el dispositivo que nosotros hemos utilizado no lo tenemos, es que tú puedes aplicar la tracción tanto en cirugía abierta como en laparoscópica, pero llega un punto cuando quieres cerrar que la tienes que liberar. Eso, por ejemplo, en cirugía abierta yo he visto en workshops, en demostraciones en vivo, cómo después de soltar la tracción no han conseguido cerrar el defecto, porque, bueno, la elasticidad del tejido recupera un poco en parte la forma que ya tenía previamente. Nosotros es que hemos diseñado un aparato que ya mostraré, estamos a punto de poder mostrar, que es bastante simple, no es muy complejo, ya lo veréis, pero tiene dos ventajas para mí y que podemos aplicar también en la paroscopia. La primera es que una vez que hemos pasado esos puntos, como habéis visto, de seda o rectos, porque es muy cómodo atravesar toda la pared y devolverlo por la paroscopia hacia arriba, no hay que estar con el endoclose cazando el hilo, entonces nos es muy rápido. Lo primero es que una vez que hemos anclado esos puntos al dispositivo, el dispositivo va a traccionar muy parecido al FacioTens de una manera vertical y vamos a elongar todo lo que podamos las fibras. Nosotros en cirugía abierta ya dejamos la malla colocada. ¿Por qué? Porque es que después lo que vamos a hacer es bajar la altura de la tracción, que con nuestro dispositivo podemos cambiar la altura de la tracción, la vamos a hacer casi horizontal y vamos a dejar los bordes ya aposicionados antes del cierre. Y ya simplemente tenemos que ir cerrando y según nos encontramos los puntos de tracción, soltarlos. En la paroscopia todavía para mí es más, tiene alguna ventaja más, porque yo mientras que estoy haciendo la tracción, que en cirugía abierta hay que parar, no hacemos nada, estamos de brazos cruzados. Yo mientras que hacemos la tracción cierro el plano posterior, o sea que ahorro tiempo. Y cuando llego a cerrar la línea alba y el defecto y ya hemos conseguido la tracción, tampoco tenemos que liberar la tensión. Cerramos con los puntos de tracción todavía anclados. Entonces, en mi experiencia, yo creo que
este dispositivo aporta más ventajas y sobre todo la fundamental y por la que diseñamos el dispositivo es porque es reesterilizable. Yo no sé, allí tenéis, no sé si la desgracia o la fortuna de no tener el FastioTest, pero os aseguro que para mí no es una fortuna el tenerlo porque es simplemente como ver algo en un escaparate, como ver un Rolex, porque cuesta 2.500 euros por cada paciente. Entonces nosotros lo que necesitábamos era un instrumento que podemos usar por un precio único, un solo coste en todos los pacientes que queramos. Entonces, eso es un poco las diferencias y el por qué el FastioTens creo que no se puede usar tan fácilmente en la paroscopia. Interesante. ¿Y estos pacientes los metes a protocolo de toxina? Sí, todos van Ok, con toxina, ok. a todos les hacemos el flap peritoneal como os he enseñado. A mí sí que me gustaría decir que todo esto es muy llamativo, pero pensar simplemente en un IPOM de 15 centímetros, con tracción facial y Botox. O sea, yo no defenderé un IPOM nunca, pero Claro. probablemente si queréis hacer una curva de aprendizaje de efectos grandes con tracción facial, ¿por qué no vamos a aplicar Botox, a poner esta tracción como os he explicado y a cerrar cómodamente el defecto y poner una malla bien fijada? Quiero decir que yo os he enseñado lo que hacemos nosotros, pero probablemente la tracción facial tiene ventajas en otras técnicas laparoscópicas. Pues bueno, muchas gracias, Sergio, y muchas gracias a todos los profesores. Y voy a ceder la palabra a nuestro presidente, al doctor Manuel Wilfrido, para que nos haga favor de cerrar. Creo que fue una jornada, no me dejarán mentir, muy enriquecedora y nuevamente les agradezco su participación, a nuestro amigo en Argentina, que ya se está durmiendo, y a nuestro amigo en España. Gracias dobles por estar a deshoras con nosotros. Sí, muchas gracias, Ezequiel, amigo. Gracias por siempre estar disponible para la asociación. Sergio, también te agradezco cumplidamente por el esfuerzo que significa esto, no menos que el que hacen Roberto, Miguel y a ti, Oliver. Les agradezco mucho a todos la presencia. Estoy sumamente emocionado porque tuvimos una asistencia que considero que es sumamente importante porque tuvimos hasta 325 asistentes conectados, lo cual es un número bastante importante. Claro, con este cartel, pues es imposible no llamar la atención de tanta gente. Sabían la gente a lo que venía a ver, gentes como en uno de los comentarios del chat puso el doctor Nájar que le mandamos saludos hasta Baja California Sur, pues teniendo estos personajes como ponentes, pues es imposible no tener esta concurrencia, lo cual les agradezco en verdad, agradezco la asistencia de todos los socios. Esta es nuestra primera sesión y esperemos y creo que así serán el resto de todas las sesiones académicas mensuales. El próximo mes vamos a adelantar, como ustedes saben, tradicionalmente la asociación hace su sesión mensual el último martes del mes, pero en este caso vamos a adelantarlo, vamos a hacerles llegar por medio de nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook, búsquenos en nuestras redes sociales, entren a la página, tenemos cosas muy interesantes. Queremos darles mucho más a los socios para que sepan y quede muy claro que la asociación donde deben de estar es en AMSE. AMSE los quiere, AMSE les va a dar lo más posible para que ustedes, desde el punto de vista académico y en los congresos y en todo, vamos a esforzarnos para que ustedes estén contentos con la asociación y que se haga su asociación como ya es. Y vamos a adelantar la sesión del próximo mes. El tema va a ser de bariatría. El coordinador de la sesión va a ser el doctor Carlos Cervec, en conjunto con el doctor Oliver Núñez, nuestro coordinador del Comité de Educación Médica Continua. Y bueno, no quiero prolongarles más. Vamos a hacerles llegar toda la información de las sesiones académicas. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Eh, con esto damos finalizada la sesión mensual. Los esperamos para la sesión mensual del mes de junio. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo. Saludos a todos, que descansen. Gracias a todos. Gracias. Excelentes charlas. Gracias a todos, saludos. Gracias, Robert. Gracias, Miguel. Gracias, Sergio, Oliver.